Cercan a los chapitos en Sinaloa mientras en las calles se vive una narcopandemia. Hoy suspendieron las clases, vamos directo a Culiacán. Hablamos con quien pidió que lo llamaran el juez de AMLO en la boleta judicial. Comienza este viernes la impresión de boletas de candidatos a ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Y en los deportes, James Rodríguez se roba toda la atención en la Liga MX. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Gustavo Sánchez. Gracias por acompañarnos este jueves 20 de febrero del 2025. Vamos con dos entrevistas muy importantes que tenemos esta noche. Vamos hasta Sinaloa, hasta Culiacán, el epicentro de muchos hechos de violencia, detenciones importantes esta semana. Están cercando, como ya lo dijimos en el resumen, a los chapitos. Y vamos a hablar con el periodista Marcos Vizcarra, que nos da todo un panorama impresionante, tremendo lo que está viviendo allá. Y también vamos a hablar con el que se quería llamar el juez de AMLO, y no es por lo que uno piensa de bote pronto. Vamos también a hablar con él. Quédese. Vamos hasta Sinaloa con el periodista Marcos Vizcarra, que es reportero colaborador de la revista Espejo. Marcos, importantes detenciones esta semana, más bien en las últimas horas, en las últimas 24 horas, dos detenciones están dando al corazón de los chapitos, están ya cercando prácticamente los chapitos, Marcos. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto poder platicar contigo. Creo que es una forma de describirlo, creo que una forma buena de describirlo. Ayer se daba a conocer dos detenciones que fueron importantes, de acuerdo con datos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero también con datos del mismo gobierno estadounidense, ¿no? Ayer fue detenido primeramente un hombre llamado José Ángel Canovio, este señor Insunza, José Ángel Canovio Insunza, ese señor, de acuerdo con datos y que fueron proporcionados justo en noviembre del año pasado en una corte del estado de Chicago, es señalado como uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de los Chapitos, y como uno de los socios principales de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Primero fue detenido él en un operativo, eh, algo interesante, pues, creo que vale la pena decirlo y creo que es la forma de decirlo, porque no hubo balas, no hubo acción militar con armas. Sí las llevaban cortando con ellas. Hubo una gran cantidad de aeronaves, sobre todo helicópteros y drones, que estuvieron sobrevolando zonas y colonias como Las Quintas, Isla Musala, La Campiña, el centro, y más tarde se desplazaron hacia otras regiones como la colonia Tierra Blanca, esto junto al centro de la ciudad. Horas más tarde se da otra detención, un operativo similar, pero en la sindicatura de Culiacancito, que se encuentra hacia el poniente del municipio de Culiacán, una de las sindicaturas más grandes, más importantes de la capital de Sinaloa. Y sucede esta detención con otro de los hombres importantes para Iván Archibaldo, que es Kevin Alonso Gil Acosta, apodado el 200. Este hombre fue detenido, este joven fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, y después el secretario Omar García Harfuch, incluso hasta hoy en la mañana, muy temprana hora, daba a conocer que se trataba de el escolta o el líder de escoltas, y además una persona que le compraba armas a la facción de los Chapitos y, insisto, particularmente a esta organización que lidera Iván Archibaldo. Esto es importante porque son dos operativos en un solo día, y previamente tenemos otros operativos donde también hubo detenciones importantes con esta misma facción, ¿no? Hace unas semanas hablábamos, hace un par de semanas, el fin de semana hablamos de la detención del Jando, por ejemplo, este piloto aviador en el poblado de Jesús María. Meses atrás o semanas atrás hablamos de la detención, por ejemplo, de otros operadores como el Pidgey, por ejemplo, que es se supone uno de sus jefes de pistoleros dentro de la ciudad de Culiacán. Y tiempo atrás, todavía unas semanas antes, hablamos de la detención del Nini, que es justo una de las personas que más ha provocado violencia, de acuerdo con datos del gobierno estadounidense y el gobierno mexicano,
en el estado de Sinaloa y en México en general. Entonces, personas que son importantes y personas que han estado cercanas o muy cercanas al señor Iván Archibaldo, ¿no? Entonces, sí, esto que mencionas de estar cercándolo, creo que sí es una forma de llamarlo, una forma que no es equivocada, sino que demuestra y que muestra que efectivamente hay todo un operativo para tratar de desarticular esta banda. Cuando comenzó el operativo de seguridad en octubre, si no mal recuerdo, le preguntaron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que cuánto tiempo más iba a durar la violencia y él contestó el tiempo que sea necesario. ¿Cómo lo están viviendo? Como, ya no te pregunto como periodista, te pregunto como sinaloense. O sea, ¿cómo lo están viviendo allá? No es demasiada violencia para una sociedad que ya lleva años con este tema de enfrentamientos. Tan solo leía ayer, ¿no? El reporte de cuántas personas asesinaron, 4 asesinados, entiendo que es más de 5 levantados, o sea, no, 19 carros robados, o sea. ¿No es demasiado para ustedes? Sí, ya es muchísimo. Y, y mira, Gustavo, creo que, y como ahora sí que te respondo como me dices, como me preguntas, ¿no? Como si no lance. Estamos en una situación que nos ha rebasado en muchos sentidos, ¿no? Mm, Cuando empezó esto en septiembre, digamos que esto empezó de manera grave o de manera fuerte, como lo estamos viendo ahora, pues veíamos que se acercaba una crisis muy fuerte porque además lo que hicimos los sinaloenses en general, o lo que hicieron la mayoría de las personas, fue quedarse en sus casas como cuando la pandemia de COVID-19, ¿no? Incluso hay personas que se han arriesgado a llamar esto como narcopandemia, porque muchas personas decidieron quedarse en sus casas o porque muchas personas decidieron cerrar sus negocios, porque muchas personas decidieron cambiar sus esquemas de negocios, otras decidieron mudarse, ¿no? Hay muchas personas que se han desplazado de manera forzada de la sierra y otras personas que se han desplazado también de las ciudades como Culiacán y Mazatlán para irse a vivir a otros municipios o a otras ciudades del país o fuera del país. Eh, y esto, cuando lo platicábamos en un principio, recuerdo muy bien que las autoridades hablaban sobre no sobredimensionar todo esto. Y de pronto hubo comentarios y señalamientos de grupos empresariales, de cámaras empresariales, que llamaron mucho y siguen llamando mucho la atención porque no estuvieron en el error, al contrario. Hace un par de días, justo hace un par de días, eh, se dio uno de los anuncios que movió muchísimo para entender qué tanto nos ha afectado en la economía sinaloense, ¿no? Cuando pasa esto de la violencia, muchos decidimos ya no salir de noche. Muchos decidimos dejar el ambiente nocturno y vimos, por ejemplo, que hay bares, que hay antros que cerraron, que hay cantinas que decidieron también mover sus horarios. Hay restaurantes que estaban dedicados, por ejemplo, a la comida y a la cena y quedarse hasta la 1, 2 de la mañana porque así tenían los permisos, porque también tienen venta de alcohol, que ya no ofrecen ese servicio porque nadie iba y tuvieron que cambiar a hacer restaurantes de desayunaderos, por ejemplo, ¿no? Y eso empezamos a ver en esas dinámicas, por ejemplo, de los restaurantes y de esos lugares de fiesta. Si tú vienes a Culiacán, de pronto podrás decir, oye, aquí no hay violencia, incluso hay hasta músicos tocando la banda en las esquinas. Las situaciones que están tocando a la banda los músicos en las esquinas, en los cruceros, para poder pedir dinero a la gente y pedir apoyo porque no tienen trabajo los fines de semana, porque muchas de las fiestas se han eliminado, se han pospuesto de año, de tiempo, se han llevado a otros lugares, otras ciudades. Imagina que Culiacán, y creo que esto es importante decirlo, Culiacán es una ciudad muy cálida, todo es conocido por ser una ciudad muy calurosa. Ahorita mismo tenemos, o sea, hoy pasamos una tarde de 36 grados, por ejemplo, ¿no? Que todavía estamos en invierno. Y, y ante eso lo que nos buscamos siempre es la vida nocturna para ir al parque, para platicar, para salir, para ir al cine o meternos a plazas comerciales porque hay aire acondicionado. Pues imagina que toda esa vida nocturna, los parques sobre todo, están ahorita solos. Se quedaron completamente solos, están vaciados. Y todos los negocios alrededor fueron cerrando o han ido cerrando.
te decía, allá antier ¿Desde cuándo ocurrió, estás notando esto, Marcos? no, esto empezó en septiembre, así, en septiembre, ahorita, y ahorita Antes seguimos, desde que comenzara el gobierno de Sheinbaum, o en octubre. no, bueno, con esta etapa de la guerra es cuando comienza todo esto. O sea, Ujú. realmente es con la guerra, no es antes de la guerra, esto es con la guerra. O sea, antes del 9 de septiembre, todos salíamos recuerdo, el 8 fue domingo, y lo sé porque ese día tuve cosas que hacer en mi casa, estaba de vacaciones, yo volví el 9 de septiembre para regresar a reportear y pues pasa todo esto, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que pues Pero ¿a qué le llamas el comienzo de la guerra? ¿A qué exactamente? el comienzo de la guerra para todos acá es cuando esto se detona con una serie de confrontamientos, enfrentamientos, particularmente enfrentamientos, bloqueos, uso de ponchallantas y asesinatos en la vía pública. Esto, Gustavo, ya no sucedía en Culiacán desde 2014, 2013, 2014. Esto ya no sucedía ni en Culiacán, ni en Los Mochis, ni en Mazatlán. Esto ya no era usual, ya no era lo que pasaba normalmente. Había sido así de fuerte entre 2008, 2009 hasta 2014, pero después de 2014 la situación de violencia comienza a bajar tanto, incluso lo podemos ver estadísticamente, y empezamos a ver menos asesinatos, sí empezamos a ver un repunte sobre las desapariciones de una manera muy brutal, pero llega el 9 de septiembre, primero llega el 25 de julio, ocurre esta extracción, este secuestro como lo llama el gobierno mexicano hacia del señor Ismael Zambada García, se lo llevan a Estados Unidos y ocurre toda esa situación que nos deja en una tensión muy fuerte y el día 11 de agosto el señor Zambada García presenta una carta firmada haciendo señalamientos de cómo ocurrió su extracción para llevarlo a Estados Unidos y luego de eso empezó un tiempo de tensión muy grave. Empezaron a incrementar las desapariciones y empezaron a asesinar a operadores criminales en puntos muy específicos en zonas rurales, sobre todo el municipio de Elota, Cozalá y de San Ignacio. Y a partir del 9 de septiembre, ese día, Gustavo, hubo bloqueos, hubo quema de vehículos, hubo el lanzamiento de ponchallantas, hubo asesinatos de militares, y en enfrentamientos de grupos armados con militares. Y a partir de eso empezamos a ver que todos los días funciona así o funcionaba así. Han disminuido los bloqueos, han disminuido el que tira en ponchallantas, pero de pronto fue mutando y de pronto fuimos viendo que en este periodo de violencia exacerbada, pues vimos, hay un incremento tremendo de desapariciones. Antes de la guerra, antes del 9 de septiembre, veíamos que había tres personas, si nos vamos a datos estadísticos, contábamos tres personas desaparecidas al día, que era ya un número fuerte, un número grande. Pero ahorita estamos viendo entre 6 y 7 personas desaparecidas al día, en promedios, ¿no? Y el número de asesinatos, que ya los estábamos contando a cuentagotas, de pronto pues era un asesinato, quizás dos asesinatos en todo el estado, pues ahora vemos que ahí estamos hablando, ahorita decías, recordabas, ¿no? Este reporte de que ayer 4, pero un día antes fueron 12, ¿no? Y un día anterior fueron 9. Entonces, el promedio de asesinatos también está entre los 6 y los 7 personas asesinadas diariamente en Sinaloa, ¿no? Esto ya no sucedía. Y eso es importante decirlo, ya no sucedía. Pero junto con esto, Gustavo, comenzó también a, a llevarse o a practicarse extorsión. El delito de extorsión ya empezaba a suceder en Sinaloa y eso a lo mejor para quienes nos están viendo, unos se pueden preguntar, oye, pero ¿cómo que no extorsionaban en Sinaloa? No era el delito principal que ocurría en Sinaloa, no era. Sí había reportes de extorsión, podemos ver notas, reportajes de compañeros del noroeste, otras cosas que se han publicado en Reforma, por ejemplo, donde vemos que agricultores en el norte del estado habían reportado temas de extorsión, pero esto de la extorsión ya empezó a ocurrir también en el común, en el negocio pequeño, en el negocio mediano. Empezamos a ver asesinatos de empresarios. Estamos volviendo al tema de los secuestros. Esto ya no sucedía desde el 2010, 2011, como lo estamos viendo ahora. Volvieron el tema de los secuestros. Estamos viendo durante todo este periodo nuevo de violencia, porque para nosotros es nuevo, de verdad. Estamos viendo también
cómo se están llevando a cabo presiones, por ejemplo, de grupos criminales con mantas que están colgando, con grupos de WhatsApp donde difunden una gran cantidad de información con videos, fotografías, personas desmembradas que las dejan en hieleras, en las calles, en la vía pública. Eso, vaya, mucho de eso que hemos leído sobre lo que en Culiacán pasaba entre 2008 y 2014 ya no sucedió por lo menos en un periodo de tiempo. Y claro que lo que no queríamos que sucediera, ¿no? Esto comenzó otra vez a verse a partir de este periodo que comenzó, insisto, como tenemos incluso como fecha, el 9 de septiembre esto, y no ha parado. Hay una forma de cómo lo hemos también platicado acá en Culiacán, sobre todo en Culiacán, que se ha extendido a Sinaloa, es que cada vez que ocurría cuando el 19 aquella vez, el 17 de octubre de 2019, cuando fue detenido y luego liberado Ovidio Guzmán, le llamamos Culiacanazo, ¿no? Y luego, el 5 de enero de 2023, cuando fue detenido, ahora sí, Ovidio Guzmán, el López, le volvimos a llamar el Culiacanazo 2.0. Y ocurrieron otros momentos, curiosamente también eran jueves, porque los dos días eran jueves, ¿no? Tanto el 17 de octubre como el 5 de enero fueron días jueves. Y luego pasan otros momentos que curiosamente caían en día jueves. Y el día 9 de septiembre inició un culiacanazo que no ha terminado, ¿no? Y, y es un culiacanazo que se ha extendido, ya no solo Culiacán. Lo que te estoy hablando, mucho de lo que te estoy hablando es de lo que está pasando en Culiacán, pero sería, vaya, estoy siendo demasiado extensivo sobre lo que pasa en Culiacán, pero es porque no tenemos mucha información, no tenemos nada de información en general, los periodistas, en general la gente, sobre lo que está pasando en municipios como Navolato, como El Dorado, como Elota, como Cozalá, como San Ignacio, como Concordia, incluso partes rurales de Mazatlán, partes rurales del sur de Culiacán, donde está ocurriendo una gran cantidad de violencia, gran cantidad de violencia, pero no hay quien lo reporte. Incluso hay zonas que sabemos por reportes de vecinos, porque algunos los hemos vivido, hay zonas donde hay retenes, por ejemplo, de personas armadas, ¿no? O sea, eso está ocurriendo, Gustavo. Y eso no ocurría, eso no pasaba en Sinaloa. No pasaba por lo menos en el común. Tú podías circular por las carreteras a las 2 de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Podías circular por la carretera libre, por la carretera de cuota y no pasaba absolutamente nada. Hoy las carreteras se encuentran solas a esas horas. Es imposible pasar a esas horas porque sabes que además incrementó el robo de vehículos de una manera muy importante. Y en fin, o sea, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y es ver que esto que te estoy platicando tuvo un punto de quiebre y un día de quiebre que fue el día 9 de septiembre, el lunes 9 de septiembre del 2024, donde entendemos, porque así nos lo han dicho las autoridades, que empezó una confrontación entre dos grupos criminales del cártel de Sinaloa que ahora luchan por el control del territorio para el tema del tráfico de drogas, para el tema del tráfico también, o el trasiego, el tránsito de armas de uso exclusivo del ejército y más, la producción y todos los delitos que han estado, insisto, exacerbándose desde el 9 de septiembre. Bueno, pues has presentado un panorama pues tremendo, Marcos, porque obviamente lo que vemos desde acá, desde la ciudad, desde el Estado de México, que es el centro de la República, pues es solo una parte, ¿no? Un fragmento de lo que están viviendo realmente. Son escenas pequeñas, ¿no? De un video, de lo que vimos también en las marchas, que por cierto se apagó un poco, ¿no? El tema de la exigencia de la renuncia del gobernador o persiste. No, es que la exigencia persiste. El tema es que hay algo vaya, en la sociología del sinaloense, por decirlo así, no es como el que siempre salgamos a marchar, incluso normalmente las marchas acá, una manifestación, normalmente una marcha multitudinaria acá pueden ser 5,000 personas, ¿no? 3,000 personas, estamos hablando de una cosa multitudinaria. Normalmente una manifestación aquí si logra reunir 1,000 personas, estamos hablando fue una gran concentración de personas. No sucede casi, Gustavo. O sea, no sucede. Quienes más encabezan y quienes más organizan y quienes más tienen aforo dentro de las manifestaciones son las madres de personas desaparecidas.
porque han llevado y han sabido llevar de una manera muy fuerte y mostrar el problema de una manera muy tangible, ¿no? Y porque ciertamente tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas. Y, pero después de eso es muy difícil, de verdad, es muy, muy difícil ver manifestaciones o movilizaciones multitudinarias. Lo que sucedió en días pasados sí fue una muestra del hartazgo de todo esto que mencionabas, cuando me preguntaste, ¿no? Sobre no estamos hartos de la violencia. Claro que estamos hartos. Por eso esta gran cantidad de personas que salieron. Si somos demasiado reservados, podremos decir que la primera marcha reunió 5,000 personas y la segunda reunió otras 7,000, pero realmente fueron muchas más. O sea, porque se iban reuniendo y reuniendo y reuniendo, y esto es algo inédito, de verdad. En Culiacán fue algo inédito. Las expresiones del fuera Rocha, las expresiones de no estamos contentos, siguen vigentes, realmente siguen vigentes. Mucho de la conversación está en torno a eso, ¿no? Hay un rechazo generalizado, incluso habría que ver que parte de la estrategia política del gobernador es dejarse ver menos. Casi no sostiene eventos públicos. ¿No? Casi no lo sostiene eventos públicos. Se le creó una vocería de gobierno incluso para poder dar conferencias los días. Antes era de lunes a viernes, ahora se cambió de miércoles y viernes para poder hablar sobre temas todos los días o para poder hablar sobre los temas de cómo está sucediendo el tema de la violencia. El gobernador ya casi no sale, insisto, y si tiene eventos, los pasa tarde o tiene eventos y reuniones privadas y más, porque sí existe este reclamo, sí existe esta situación donde también está esta exigencia a rendición de cuentas. Hay que ver sus redes sociales cada vez que se publica algo por el gobierno del Estado, cómo hay señalamiento tras señalamiento. En fin, o sea, sí existe un clima, ¿no? Localmente sí existe un clima de personas. No quiere decir que sean todas, pero sí hay un clima de personas, algunas, y también hay que entenderlo así, algunas utilizándolo con la bandera política, otras más porque han sido víctimas. Ahorita que hablamos de punto de los datos bueno, cuando que hablamos sobre desapariciones, asesinatos, robos de vehículos y más, para dimensionarlo, solamente para dimensionarlo, del 9 de septiembre al 12, 13 de febrero se reportaban 1,119 personas desaparecidas, solamente en ese periodo, ¿no? Y hablamos de más de 900 personas que habían sido asesinadas. Y a lo mejor quien no tiene el dato de cuántas personas, ¿Cuántas personas asesinadas? del 9 de septiembre al 9 de febrero, son poco más de 900 personas asesinadas, ¿no? Y insisto, quien tiene el dato o quien no tiene el dato sobre si esto es mucho o eso es poco, pues habría que comparar lo que fue. Ese periodo fue el doble de lo que fue solamente el 2023. Entonces, de personas asesinadas y de personas desaparecidas es todo lo que hubo en el 2023 durante solamente 5 meses. Entonces, imagínate nada más la magnitud. O sea, es por eso que te digo, se doblaron las cifras y empezamos a ver otro tipo de delitos y cosas y situaciones y momentos muy difíciles, muy sangrientos que están a la vista de cualquier persona. Y nada más para terminar esta parte, eh, una de las formas, creo yo, una de las manifestaciones más claras de esta inconformidad sobre cómo ha sido el tratamiento de la violencia en el Estado o de la seguridad pública en el Estado, es que hay periodos, hay días, hay semanas como hoy, por ejemplo, que, que padres de familia deciden no enviar a sus hijos a las escuelas y se Suspendieron declaran. clases, ¿no? Sí, hoy se suspendió de manera oficial. Es la primera vez en todo, desde que empezó esta situación de violencia, es la primera vez que el gobierno del Estado suspende clases. Pero los primeros 2 meses de violencia durante el mes de septiembre y octubre, las aulas estaban vacías. Y el gobierno insistía que había campañas, se pusieron a militares y a policías a las afueras de las escuelas para convencer a padres y a madres que fueran, que llevaran a sus niños. Sin embargo, pues la respuesta era una negativa, ¿no? Porque ciertamente hay un temor fundado a que pueda ocurrir una situación de violencia que afecte a sus niñas y niños. Bueno, Marcos, pues estaremos, si me lo permites, pendientes de lo que esté ocurriendo en los siguientes días. Esperamos que de alguna manera cesen la violencia. Obviamente, pues uno quisiera ver resultados sin que esto implique violencia, pero pues vamos a ver hasta dónde
llegan las autoridades. Supongo, y es una suposición, tú me dirás, que el triunfo de esta guerra sería la captura de los dos hijos del Chapo que quedan. No, no, el triunfo de esta guerra sería, si lo viéramos como un triunfo social positivo para ti, para mí, que somos ciudadanos mexicanos en general, sería que de verdad se destruyera o que se fuera sobre las redes económicas y políticas más allá de los monos, no más allá de los líderes de estas organizaciones criminales. O sea, estamos hablando de un trabajo mucho más amplio, que hubiera un reconocimiento y una memoria hacia las víctimas inocentes que han muerto en esta guerra, ¿no? Que hubiera también una campaña efectiva contra para el tema, y no prohibicionista, y decirlo así, y no prohibicionista con el tema de las drogas, que se luchara contra las redes económicas que se han servido para lavar dinero para el grupo, para el cártel o para los cárteles. Eso sería una verdadera ganancia social. O sea, claro que se necesita que las personas sean detenidas y claro que se necesita que sean procesadas penalmente. Se necesita, urge, claro que sí, pero hay que entender también que si estas personas se van, son detenidas y más, pero no existe un trabajo para deshacer toda esa red criminal, va a llegar otra persona y va a llegar, no sé, un Gustavo, un Marcos, que van a liderar esas organizaciones criminales y van a seguir perpetuando todos esos crímenes. Totalmente, Marcos. Pues qué panorama. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, pues ayer yo estaba revisando la información y casi escupo el café cuando veo que había personas que estaban pidiéndole al INE, pues que en la boleta aparecieran con ciertos sobrenombres. Ya veníamos de una solicitud de la ministra Lenia Batres para que apareciera en la boleta como la ministra del pueblo, pero jamás me imaginé que fueran a aparecer unos sobrenombres. Ahí les va como el magistrado del pueblo, abogado del pueblo, defensor del pueblo, juzgador de la nación, el juez del pueblo y bueno, una infinidad. Hay uno que se quería llamar el juez de AMLO y está con nosotros, Marco Rojo Lavarría. ¿Cómo estás, Marco? Gustavo, muy bien, muchas gracias. A tus Todos órdenes. pensamos, bueno, todos nos fuimos con la finta de que tú estabas pidiendo ser identificado como el juez de AMLO por un tema de que, pues así te asumías, como un juzgador de López Obrador, o sea, propiciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo cuando vi tu tweet, nos equivocamos totalmente, ¿no? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuándo lo pediste y qué intentabas? Pues así es, Gustavo. Yo presento esta solicitud al Instituto Nacional Electoral el 8 de febrero, en donde no simplemente solicito el tema de los sobrenombres, sino también la claridad y la emisión de los lineamientos, ¿no? Para poder autonombrarse, ¿no? Una de las cosas que no existía en la reglamentación electoral en este proceso relacionado a los jueces es justo un lineamiento que indicara qué iba a suceder con los sobrenombres que en elecciones pasadas pues sí fueron autorizados, ¿no? Entonces, pues yo hice dos peticiones. La primera es la emisión de estos lineamientos y la segunda, como tú bien lo mencionas, no simplemente pedí un apodo o un sobrenombre, sino que pedí tres, ¿no? Y es ahí un poco, yo creo que el primer ¿Cuáles dato, fueron los tres? Dinos. ¿Cuáles son los tres? justo, yo creo que es el primer dato que debe de saltarle al público, ¿no? Y no fue uno, sino fueron tres. Fue el juez de la cuarta T, ¿no? De la cuarta transformación, el juez de AMLO y el juez del pueblo, que justo fue el sobrenombre que más se solicitó, ¿no? El que utilizó más gente fue quien pidió diferentes refritos, ¿no? Magistrado, ministra y también varios jueces. Lo hiciste para hacer notar que estar usando este tipo de sobrenombres estaba mal. Lo hice principalmente por un tema de legitimación en una posible impugnación posterior. Yo, y ya me lo habían preguntado anteriormente, yo no estaba dispuesto y no iba a utilizar esos sobrenombres en la boleta. Incluso el hecho de que yo haya solicitado los tres, pues de ninguna manera me iban a autorizar que los tres aparecieran en la misma, ¿no? Y yo lo que intentaba justo era evitar que la gente se atribuyera sobrenombres para hacer spots publicitarios, especialmente aquellos que tienen que ver con partidos.
Gustavo, porque quizá Ángel de la Justicia no nos afecta a ti y a mí y a la ciudadanía, pero aquellos que sí denotan una cercanía con uno de los partidos, ¿no? Una cercanía política o una deferencia hacia una ideología, me parece que esos sí son perniciosos para la contienda electoral porque sí no ponen el piso parejo, ¿no? Y otorgan ventajas indebidas a aquellos que los pretenden utilizar y lo que sucedió, ¿no? Fue que el INE negó los registros precisamente porque identificó que aquellos sobrenombres estaban siendo utilizados más como eslogans publicitarios o más como una campaña de proselitismo que realmente una clave o un elemento de identificación. ¿Quedas conforme con esta resolución del INE? Fíjate que quedo conforme en estos momentos, pero sé que la ministra Lenia Batres impugnó esa decisión y que el día de hoy el Tribunal Electoral estará conociendo de un juicio de revisión bueno, de protección de derechos civiles y políticos, juicio de la ciudadanía, hoy en sesión extraordinaria, porque en principio mañana es el acto protocolario de impresión de las boletas, y entonces estaré verdaderamente conforme si a todos nos confirman pues ese desechamiento de sobrenombres, no simplemente a los candidatos que no impugnamos, sino también a la propia ministra. Yo creo que estaré, ahí sí Ahora, estaré verdaderamente no conforme. podría pasar, sería ya algo, digo, de por sí ya es una kermés, perdona que lo diga, pero no podría pasar que le den la autorización a una persona o a una ministra de que use un sobrenombre y que el resto no. A mí me parecería, por todo lo que hemos escuchado, y efectivamente que sería una ventaja, principalmente porque la ministra ha sido la que se ha autonombrado de esa manera, ¿no? Ella ha hecho campaña publicitaria alrededor y pues ella no era identificada de esta forma al principio, ¿no? Entonces, además, ministras hace relación a un cargo en específico, no es como tal un sobrenombre. Entonces, a mí no me parece que sea justo, ¿no? Y sea equitativo, igualitario para las demás contendientes al cargo, hombres y mujeres, ¿no? Que se permita a una de ellas tener un sobrenombre sobre las demás. Déjame preguntártelo así, ya te había dicho que era la última, pero ahora sí es la última. ¿De otra manera no hubieras llegado a ser juez si no fuera gracias a esta reforma? Justo, fíjate, es una de las cosas que yo también me he dedicado a decir, ¿no? Que la carrera judicial anteriormente era profundamente discriminatoria, ¿no? El último concurso abierto de oposición a jueces, en el cual es abierto porque todo el mundo puede participar, en principio académicos, servidores públicos, y no simplemente gente dentro del Poder Judicial, se convocó en el 2010, es decir, hace ya 15 años. Entonces, ¿tú te imaginas, Gustavo, que alguien se prepare 15 años para entrar a un trabajo? Claramente eso no va a suceder, la gente buscaba otras opciones. Entonces, la carrera judicial realmente no estaba hecha o no estaba prevista para los profesionales externos. Y en el trabajo que presenté justo demuestro que en los 29 años que hay de carrera judicial, solo 8 personas pudieron ingresar a la carrera judicial con estos concursos de oposición abierta. Lo que representaba, más o menos en cálculos, según el último censo de juzgadores, el 1.3% de inclusión. Es decir, el 1.3% de la totalidad de jueces que existen en el país son jueces que vienen de fuera del Poder Judicial. Entonces, bueno, ese tipo de ¿Cómo que de discriminación, fuera del Poder Judicial? sí, normalmente los concursos de oposición están llamados a categorías o a personas que ya pertenecen al Poder Judicial. Es decir, yo como litigante que prestaba servicios en el sector privado, nunca iba a poder ingresar a la carrera judicial a ser juez, ¿no? Si no pertenecía ya a la carrera judicial desde. Y un poco respondiendo, y a eso iba con la pregunta, efectivamente, a partir de esta reforma, eh, pues se da la oportunidad de que profesionistas, académicos, servidores públicos de otras partes, pues nos presentemos a postularnos como jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, efectivamente, si no hubiera habido esta reforma, quizá yo nunca hubiera podido ser juez.
Bueno, Marco, pues te vemos en la campaña, si me lo permites, retomamos la comunicación ya que esto arranque. Aún está, pues digamos, muy fresco esto. Falta un mes y y unos días, 10 días, menos de un mes, 10 días para que inicie el 30 de marzo. Y si me lo permite, retomamos la comunicación para ver pues, cómo le estás haciendo, qué campaña estás haciendo. Con mucho gusto, Gustavo. El día que tú me invites, yo estaré aquí en tu programa y con tu audiencia. Pero ya no te darás a conocer como el juez de AMLO, ¿verdad? No, de hecho, te voy a decir algo. Mis amigos me dicen rojo y yo nunca me han nombrado y nunca me he autodenominado ni juez de AMLO ni juez de la Cuarta T. No conozco al presidente. Pero perdóname que te lo pregunte, ¿eres simpatizante o algo así? No, fíjate que no soy partidario. O sea, sí considero que mi ideología es más cercana a la izquierda que a la ideología de centro derecha, pero la verdad es que está tan categorizada y tan enfrentada y tan polarizada la ciudadanía, ¿no? Que definitivamente no me gustaría y no quiero reivindicarme con ningún partido político. Claro, Marco. Pues muchas gracias. Buenas noches. Gustavo, que estés muy bien. Hasta Pues luego. un respiro en Buenas noches México con los deportes. Diego Hernández. Oye, ¿quién se está robando la atención en esta liga? Buenas ¿Qué noches. tal, Gus? ¿Qué tal? Buenas noches, México. Bueno, James Rodríguez está robando la liga, ¿no? Quien pensara que llegó a robarse, pero otras cosas, no, se está robando la liga, está jugando muy, muy bien, se está echando al hombro a León, un equipo que no venía jugando bien. James Rodríguez los está haciendo jugar muy, muy bien. James Rodríguez está haciendo que la liga sea vista en todo el mundo, tiene a León en la cima, jugó contra América, le hizo gol a la América y James Rodríguez, aguas, porque en una de esas se queda en México, aunque firmó por un año, es muy similar a Colombia, a México, le está gustando muchísimo estar en México, ya está viviendo aquí con parte de su familia, lo vienen a visitar muy seguido, aquí está ganando muy bien, el León le está dando todo y el nivel de competencia, algunos equipos no serán muy buenos, pero se jugó contra el América y podría ser una final adelantada, Gus, yo te lo firmo aquí, podría ser León América la final de este torneo. No, bueno, ya hay que dejar algo para los otros equipos, ¿no? Ya llevan 3 finales del América. Pero bueno, pues sí, puede ser. ¿Cuánto quedaron en el partido de este? Quedaron 1-1, Ah, anotó Alejandro Sendejas y después James Rodríguez, y James Rodríguez peleó todos los balones, se peleó con los jugadores del América, se peleó con la afición del América, se puso en su papel de rival del América, y aunque salió abuchado porque salió de cambio ya al final del partido, él, entre aplausos y muy contento, también declara que estos son los partidos que le gustan, los partidos en los que él se puede mostrar como jugador. A mi parecer está en el top 5 de los mejores jugadores colombianos en la historia, si no es que en el top 3, solamente ahí peleando con el pibe Valderrama y Radamel Falcao. Entonces, felicidades a León, felicidades que tiene una buena contratación y que siga así, que siga demostrando su gran nivel. Todo lo contrario a Monterrey, que aún no debuta a Sergio Ramos, se espera que lo debute hasta la semana 9, hasta la jornada 9, perdón, y también a ver si llega a debutar Sergio Ramos pronto, porque está lesionado de la rodilla, por eso no llegó al América hace un año por la rodilla. Monterrey sí se arriesgó, lo trajo y a ver cómo le va, ¿no? Entonces la Liga MX está bien y va por buen camino, encaminadas al Mundial de Clubes, a la Leagues Cup y a la Conca Champions, todos estos torneos contra los poderosos de Estados Unidos, que es lo que importa. Y cambiando de tema, Gus, vamos a hablar un poco de la Champions League. Ya quedaron los octavos de final listos. Se nos fue mi bebote Santi Jiménez, se fue de la Champions League, por más que hizo un gol a los 37 segundos, por más que ya superó a Hugo Sánchez y a Chicharito Hernández como los máximos goleadores en una temporada en Champions. Ellos llegaron a 5 tantos, el Bebote llegó a 6, se va de la Champions en los playoffs, no pudo contra el Feyenoord, su ex equipo, y ahora a ver qué le depara al Milan, porque está sufriendo mucho en la Serie A y en la Copa de Italia también está con el tema de avanzar o quedarse fuera. A mi parecer, el Real Madrid sigue siendo el favorito, como cada temporada el Real Madrid es el favorito de Champions League.
es el equipo Champions, entonces hay que ver quién le hace frente, que bueno, goleó al Manchester City, que era uno de los equipos poderosos en la Champions, ahora esperar si el Barcelona, si el Atlético de Madrid, si el Bayern Múnich, si el Liverpool, pero el Liverpool, por más equipo que tenga y por más poderoso que sea en Inglaterra y en la Champions, cuando ven un equipo vestido de blanco se caen. Entonces, mi parecer, el Real Madrid tiene puerta abierta para seguir siendo el grande de este torneo. Bueno, pues ya veremos cuándo se define cuándo es la final. No, para la final todavía falta, va a ser como a mediados de año, están los octavos, luego los cuartos, las semifinales. Aquí lo raro es, fue una Champions totalmente diferente, la primera después desde hace muchos años, no hubo fase de grupos, hubo partidos de casi todos contra todos, después hubo un playoff, que es como el play-in aquí en México, también inventado, en esos playoffs fue donde quedó eliminado Santi Jiménez, y ya en los octavos de final ya empiezan juegos a ida y vuelta y eliminación directa. Oye, pero entonces de aquí hasta junio nos vamos. Sí, sí, por ahí de junio vamos a estar viendo la final de Champions. Pero no, o sea, se juegan todavía octavos, se juegan cuartos, se juegan semifinales de aquí a junio. En junio ya será la final. Ok, bueno, pues estaremos pendientes. Dices los favoritos Real Madrid y en segundo lugar no pusiste a nadie. El Liverpool puede ser el Liverpool si no se topa al Real Madrid. Ok, bueno, Diego, pues muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gus, un abrazo a toda la gente de buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero la próxima semana con más información, noticias, posibles entrevistas, análisis y más en este espacio que es para usted en YouTube. Yo soy Gustavo Sánchez, lo espero la próxima semana y ya sabe, buenas noches y buena suerte.